Mi nombre es Claire Harrington. Tengo 34 años. Y la noche en que mi familia se rió de mi oferta de $250,000. Me senté debajo de una fotografía recortada para que pareciera que yo nunca había pertenecido a ese lugar. Mi padre dio un golpecito a un informe de valoración. No necesitamos tu calderilla, se rió. Nuestro complejo hotelero vale $50 millones. Mi madre bajó la mirada. Mi hermano sonrió con suficiencia. Mi hermana preguntó si mi pequeño trabajo en propiedades finalmente me había pagado una bonificación. Dijeron que me había escapado porque no podía sobrevivir en los negocios de verdad y que mi oferta era un intento desesperado por comprar un asiento en su mesa. No me defendí. Desbloqueé mi teléfono debajo de la mesa y envié un mensaje a mi administradora de propiedades. Rechace la renovación de su arrendamiento del terreno. Con efecto a partir de esta noche. Luego coloqué el teléfono junto a mi plato intacto y escuché mientras mi padre explicaba por qué la gente como yo debería dejar los activos serios a gente como él. 10 minutos más tarde, las puertas del comedor se abrieron con tanta fuerza que golpearon la pared. El director financiero del complejo entró corriendo sin chaqueta, agarrando su ordenador portátil contra el pecho. Reunión de junta de emergencia, dijo. El propietario del terreno se negó a renovar. Tenemos 11 días antes de que expire el contrato de arrendamiento del terreno. Mi madre dejó de respirar. El vaso de mi hermana se congeló a medio camino de su boca. Mi padre se levantó tan rápido que su silla golpeó el suelo. ¿Quién es el dueño del terreno?, gritó. Metí la mano en mi bolso y toqué la escritura. Pero todavía no la saqué. Porque la propiedad era solo la primera sorpresa que había traído a la cena. Y por la mañana, cada miembro de mi familia entendería exactamente lo que su risa les había costado. Antes de mostrarles lo que estaba escrito en esa escritura y lo que sucedió después de que finalmente la puse sobre la mesa. Díganme, ¿qué hora es donde están y desde dónde están viendo? Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El hombre que estaba en la puerta era Daniel Cho, el director financiero del complejo. Ahora que la educada cena familiar había terminado, puedo decirles quién era cada uno. Mi padre, Richard Harrington. Había convertido el Harrington Peak Resort en la propiedad de montaña privada más reconocida de Colorado. Mi madre, Evelyn, gestionaba la fundación familiar y trataba la reputación como si fuera oxígeno. Mi hermano mayor, Grant, era el director de operaciones a pesar de no haber trabajado nunca en ningún otro sitio. Nuestro padre no podía protegerlo. Mi hermana menor, Natalie, dirigía el marketing y pasaba casi tanto tiempo fotografiando el complejo como gestionándolo. Todos miraron a Daniel como si hubiera anunciado una muerte. ¿Qué quieres decir con que se negó?, exigió papá. Daniel abrió el ordenador portátil con manos temblorosas. El contrato de arrendamiento del terreno expira en 11 días. Juniper Rigland LLC envió una notificación formal a las 6:12 de esta noche. Sin prórroga, sin tenencia remanente, sin renovación. Grant ya estaba enojado, que era como disfrazaba el miedo. Eso es imposible. Tenemos derechos de renovación. Daniel tragó saliva. Teníamos un derecho de primera negociación si abríamos las conversaciones 180 días antes del vencimiento. El departamento legal envió 3 recordatorios. Operaciones no autorizó una propuesta. Hasta el mes pasado. El rostro de Grant se tensó. Papá se volvió hacia él. Me dijiste que la renovación era administrativa porque eso es lo que me dijo el departamento ¿legal? No, dijo Daniel en voz baja. El departamento legal te dijo que era urgente. La habitación se fracturó de repente. Papá ordenó a Daniel que llamara a un abogado externo. Grant acusó al equipo de finanzas de ocultar las notificaciones. Natalie exigió saber si las próximas bodas tendrían que cancelarse. Mamá susurró que la residencia del complejo, la casa que ella y papá ocupaban durante todo el año,
Se encontraba dentro de los mismos 42 acres. Entonces llegó la primera llamada externa. El oficial de préstamos comerciales del banco quería una prueba de control del sitio antes de liberar el siguiente desembolso de construcción para la nueva ala del spa. Sin un contrato de arrendamiento firmado, el desembolso se congelaría. Una segunda llamada vino del corredor de seguros. Las pólizas de propiedad y responsabilidad civil del complejo debían renovarse en 14 días. Y la aseguradora no vincularía la cobertura si la empresa no podía demostrar un derecho legal para ocupar el terreno. El permiso de hospitalidad del condado estaba vinculado a la misma parcela. Y su certificación de cumplimiento anual vencía a fin de mes. Podemos comprar el terreno, dijo Natalie, forzando una risa. ¿Cuánto podrían costar 42 acres en comparación con un complejo de $50 millones? Daniel la miró por un largo momento. El complejo vale 50 millones como un negocio en funcionamiento con un contrato de arrendamiento del terreno a largo plazo. Sin el control del sitio. Los edificios son una garantía varada en la propiedad de otra persona. Giró la pantalla hacia papá. Y la sección 31 dice que cuando finaliza el contrato de arrendamiento original, cualquier mejora permanente no retirada por el inquilino revierte al propietario del terreno a menos que se firme un nuevo acuerdo. Mamá se agarró al borde de la mesa. ¿Te refieres al albergue? Daniel asintió. El albergue, el spa, el centro de conferencias, el dormitorio del personal. Los remontes en la ladera inferior, todo lo clasificado como una mejora permanente. Durante 37 años, mi padre se había jactado de poseer un imperio en la montaña. En 11 días. El documento legal decía que su imperio podría convertirse en instalaciones fijas en el terreno de otra persona. El banco rechazó la solicitud de exención de papá hasta que hablaran con el propietario del terreno. Grant caminaba de un lado a otro, culpando a Daniel, a los abogados y a un antiguo asistente. Natalie observó a una clienta de bodas preguntar por qué ya no se confirmaban las fechas de primavera. Mamá empezó a llorar con el shock ofendido de alguien que creía que las consecuencias les pasaban a otras familias. Yo permanecí sentada. Papá finalmente se dio cuenta. Clare, ¿por qué estás tan tranquila?, preguntó. Grant se giró hacia mí. ¿Y por qué metiste la mano en tu bolso cuando Daniel mencionó al propietario? Miré los 4 rostros que se habían estado riendo 10 minutos antes. Sentí el pecho apretado, pero no por triunfo. Había imaginado esta confrontación más de una vez, y en cada versión, me sentía poderosa. En realidad, sentí el viejo dolor de ser la única Harrington a la que nunca habían considerado digna de conocer. Llamen a la junta, dije. Pongan a su abogado en altavoz, y entonces responderé. Mientras Daniel enviaba el aviso de emergencia, papá nos trasladó del comedor a la sala de juntas privada del complejo. Fue entonces cuando volví a ver la fotografía. Colgaba entre 2 portadas de revistas enmarcadas. El día de la inauguración de Harrington Peak, mis padres al frente. Grant sosteniendo una cinta ceremonial, Natalie sobre los hombros de papá. En el borde lejano estaba la mitad de mi brazo izquierdo. La fotografía original me incluía a mí, con 16 años. Sosteniendo el modelo a escala de madera que había pasado todo un verano construyendo. Años más tarde, mamá había recortado la foto para una campaña publicitaria. Me dijo que la composición se veía más limpia sin el espacio vacío a un lado. Recuerdo mirar ese pedazo perdido de mí misma y preguntarme cómo una familia podía borrar a alguien con tanta indiferencia. 7 años antes, después de obtener un MBA y trabajar en hoteles en dificultades, le pedí a papá un puesto de adquisiciones junior. Nunca leyó mi propuesta. Te tomas las cosas demasiado a pecho, dijo. Grant tiene el estómago para la presión. Tú no. 2 semanas después, ascendió a Grant a director de operaciones. Cuando mi firma de análisis de bienes raíces se enfrentó más tarde a una crisis de efectivo, mis padres se negaron a concederme un préstamo puente garantizado. Vendí mi coche, dormí en mi oficina.
Pagué la nómina y finalmente vendí la plataforma a un grupo de inversión hotelera. Después de impuestos, tenía poco menos de $1,40 millones, mucho más de lo que mi familia sabía. Pero no lo suficiente para comprar un complejo hotelero. Entonces, un antiguo cliente me envió un paquete de subasta. El Calvel Trust poseía los 42 acres bajo Harrington Peak y estaba liquidando. Mi familia era dueña de la empresa del complejo y sus mejoras, no del terreno. El contrato de arrendamiento permitía una venta sin la aprobación del inquilino si el comprador respetaba el plazo restante. A los fondos no les gustaba la parcela porque el complejo la controlaba durante 7 años más. A los bancos no les gustaban sus complicadas servidumbres. Yo vi un alquiler predecible, un terreno irreemplazable y un inquilino demasiado confiado para leer sus contratos. Formé Juniper Reland LLC, cuyos registros públicos listaban un agente registrado. No su único miembro. Invertí $900,000. El Calvel Trust aportó $2,70 millones como un pagaré garantizado por el terreno. Y un fondo privado suministró el resto a cambio de una participación minoritaria sin derecho a voto que luego recompré. La venta se registró. Los abogados de mi familia recibieron la notificación y Grant firmó el acuse de recibo del inquilino. Nadie preguntó quién controlaba Juniper Re porque el alquiler seguía fluyendo a través del mismo administrador y los términos del contrato no cambiaron. Ese propietario fui yo durante 7 años. Aprobé servidumbres. Aplacé el alquiler durante un invierno flojo y financié un estudio sobre incendios forestales. Me mantuve oculta porque amaba el lugar donde crecí y porque quería saber si mi familia podría respetarme sin ver primero un número junto a mi nombre. Mi oferta de $250,000 no fue aleatoria. Un informe trimestral enviado a Juniper Re bajo los derechos de auditoría del propietario mostraba un déficit de reserva de $238,000 después de que Grant acelerara el SPA. Ofrecí un pagaré a bajo interés sin un asiento en la junta y sin crédito público. Papá lo llamó calderilla. Grant llamó a mi carrera una farsa. Natalie dijo que estaba alquilando importancia por horas. Mamá dejó que cada palabra aterrizara. En la sala de juntas, papá insistió en que habían sido excelentes inquilinos. Daniel admitió que se retrasaron 2 veces y comenzaron la carretera de acceso al spa sin aprobación. Por escrito. Incumplimientos técnicos, espetó Grant. Siguen siendo incumplimientos, dije. Mamá siguió mi mirada hasta la astilla de mi brazo en la fotografía. La vergüenza cruzó su rostro y luego se desvaneció cuando el abogado confirmó que el rechazo era ejecutable. Papá bajó la voz. Clare, si conoces al propietario, haz una presentación. Lo que sea que quieran, lo negociaré. Casi me río de la simetría. 7 años antes, le había pedido que leyera 12 páginas de mi trabajo. Ahora me estaba pidiendo que salvara 37 años del suyo. Abrí mi bolso. Pero antes de sacar la escritura, dije. Deberían escuchar la respuesta con toda la junta presente. Esta familia ha hecho suficientes negocios importantes en habitaciones a las que no fui invitada. En 20 minutos, llegaron los directores independientes y el abogado de papá, Peter Lang. Se unió por vídeo. Papá ocupó la silla principal. Grant se sentó a su lado. Yo elegí el asiento distante que generalmente se deja para los asistentes. Peter confirmó que el contrato de arrendamiento expiraba a la medianoche del día 30. El complejo había perdido su ventana de negociación y el rechazo de Juniper Re era ejecutable. No veo una base sólida para una orden judicial. Papá se inclinó hacia la cámara. ¿Quién está detrás de Juniper Re? Peter dudó. Un miembro privado. Entonces cítenlo a declarar. Ellen Sloan, la banquera jubilada de la Junta, intervino. ¿Bajo qué reclamación? Negarse a renovar un contrato vencido no es una mala conducta. La palma de papá golpeó la mesa. Alguien no puede llevarse el trabajo de mi vida por una fecha de calendario omitida.
Finalmente abrí mi bolso. La cremallera sonó anormalmente fuerte. Saqué una carpeta de color azul marino y puse 3 documentos. La escritura de garantía especial registrada que transfería los 42 acres del Calvel Trust a Juniper. Un certificado de vigencia y una resolución notariada que me identificaba como la única socia gerente de la compañía. Los giré primero hacia la cámara de Peter. Siguió el silencio. No un silencio ordinario. Era del tipo que parecía sacar el aire de la habitación. Peter se acercó a su pantalla y me pidió que moviera la resolución debajo de la cámara de nuevo. Leyó el número de registro en voz alta. Daniel lo tecleó en la base de datos del condado. Ellen se quitó las gafas, las limpió y releyó mi nombre. Martín susurró, «Oh, Dios mío». Papá no tocó los papeles. «¿Quién es el dueño del terreno?», preguntó de nuevo, pero la ira se había desvanecido de su voz. Puse mi dedo índice debajo de la línea que decía, única socia gerente, Claire Liz Harrington. ¿Yo? La mano de mamá voló a su boca. El rostro de papá perdió el color tan rápidamente que pensé que podría caerse. La copa de vino de Natalie se le resbaló de los dedos y golpeó la alfombra, manchándola de rojo. Grant se puso de pie, derribó su silla hacia atrás y dijo, «No. Ella no tiene esa cantidad de dinero». «Tú firmaste el acuse de recibo de la transferencia», le dije a Grant. Daniel mostró la escritura del condado y la firma electrónica de Grant. Peter confirmó que una LLC podía tener el título sin listar a su propietario beneficiario en él. Índice del condado. Grant me acusó de esconderme detrás de una sociedad instrumental. Ellen lo corrigió. Una sociedad holding no es un fraude. Su incapacidad para realizar la diligencia debida no es un ocultamiento por parte del propietario. Mamá negó con la cabeza. Los Calvel eran los dueños de la montaña. La vendieron. Su oficina recibió la notificación. Natalie preguntó el precio. 5.6 millones incluyendo financiación del vendedor. El pagaré está saldado. Papá finalmente me miró. ¿Tenías 27 años y nos dejaste pagarte el alquiler durante 7 años? Ustedes le pagaron a Juniper bajo un contrato de arrendamiento existente. Respeté cada término y aprobé concesiones que le ahorraron al complejo $1.80 millones. Daniel encontró las concesiones en sus archivos. Todas autorizadas a través de mi administradora de propiedades, Elena Ruiz. Papá había dado crédito públicamente a Grant por haberlas conseguido. Así que nos estabas espiando, dijo Grant. El contrato de arrendamiento le daba al propietario informes trimestrales. Si leerlos te parece espiar. Firmaste documentos que no entendiste. Papá apartó la escritura. Esto es una represalia por una broma en la cena. Mis manos temblaban. Incluso entonces necesitaba que mi dolor fuera pequeño. Esta noche fue la última confirmación. No la primera herida. Me rechazaste antes de que hubiera fracasado. Le diste a Grant una empresa y a mí me diste una conferencia sobre resiliencia. Sobreviví. Construí algo sobre lo que nunca preguntaste y pasé 7 años protegiendo este complejo mientras tratabas mi ausencia como prueba de que no había logrado nada. Mamá empezó a decir mi nombre. La detuve. Me recortaste de esa fotografía. Todos miraron hacia la pared. Mamá se quedó mirando la estrecha franja de mi manga todavía visible junto al marco. Fue por el diseño, susurró. Eso es lo que siempre dices. Siempre hay un diseño, una lista de invitados. Un asiento en la junta o una historia familiar que funciona mejor cuando ocupo menos espacio. Mi voz se quebró en la última palabra. Odié que la oyeran. Odié aún más que una parte de mí todavía tuviera 16 años. Esperando que mi madre me volviera a poner en la foto. Si estuvieran en mi lugar. ¿Qué sentirían cuando las personas que los habían tratado como insignificantes descubrieran que ustedes eran los dueños del terreno bajo su mundo entero? Esperaba satisfacción. Lo que sentí fue dolor. La escritura demostraba que había ganado la discusión.
Pero también demostraba que mi familia necesitaba un instrumento legal antes de escuchar mi voz. Grant se recuperó primero. Bien. Dejaste claro tu punto. Renueva el contrato de arrendamiento. Lo dijo como una orden a un empleado. Cerré la carpeta. No. Papá me miró fijamente. Claire, ya es suficiente. El propietario se negó a renovar. Esa decisión se mantiene esta noche. El miedo de Natalie se convirtió en ira. ¿Destruirías 50 millones de dólares porque nos reímos? El complejo no vale 50 millones sin mi firma, dije. Ese fue el punto de Daniel, no el mío. Ellen hizo la pregunta que nadie más quería hacer. ¿Estás dispuesta a negociar en absoluto? Miré a los 3 rostros independientes. Luego a los 4 parientes que nunca me habían considerado una persona seria hasta que controlé el terreno. Estoy dispuesta a revisar una propuesta de rescate después de una auditoría operativa completa. La divulgación al prestamista y una votación de la Junta que elimine a cualquiera que haya ignorado los avisos de renovación de la autoridad sobre esta negociación. Grant golpeó la mesa con ambas palmas. Eso significa yo. Por una vez, dije, leíste el documento correctamente. A las 8 de la mañana siguiente, el banco había congelado el desembolso del SPA. La aseguradora exigió una prueba de ocupación en un plazo de 5 días hábiles y 2 retiros. Corporativos detuvieron los depósitos. Un blog de bodas publicó un correo electrónico de contingencia interno. En un pueblo cubierto de pancartas de caridad y placas de negocios de los Harrington. Un rumor se movió más rápido que cualquier declaración. La familia que afirmaba ser dueña de Harrington Peak no era dueña del Peak. La duda se convirtió en escándalo cuando Natalie lo llamó una negociación de rutina y un periodista citó la respuesta de Juniper Lee. No hay ninguna negociación de renovación activa. La fundación de mamá perdió un patrocinador. Un operador hotelero regional le preguntó a mi administradora si el terreno estaría disponible. Después de la reversión. No solicité la llamada, pero me aseguré de que papá se enterara. La auditoría expuso por qué se había manejado mal el contrato de arrendamiento. Grant retrasó 3 advertencias porque una tasación de mercado podría aumentar el alquiler y reducir la cifra de ganancias vinculada a su bonificación. Esperaba que papá forzara mejores condiciones en el último minuto. Natalie había cargado $186,000 en eventos, estancias de influencers y viajes privados al spa. Papá aprobó $2,20 millones en distribuciones familiares. Mientras Daniel le pedía a la Junta que preservara el efectivo. La residencia y los vehículos de mamá se registraban en parte como promoción. La crisis no creó su debilidad. La expuso. Se atacaron unos a otros. Papá llamó a Grant imprudente. Grant presentó correos electrónicos que mostraban que papá le había dicho que no perdiera el tiempo. De la Junta con papeleo del propietario. Natalie culpó a Daniel por aprobar sus facturas. Y Daniel respondió que ella había usado el código de autorización de papá. Mamá exigió que todos bajaran la voz porque los empleados podían oír. Desde el pasillo llegó el sonido inconfundible de los gerentes de departamento discutiendo si deberían empezar a buscar trabajo en otro lugar. Quería que mi familia sintiera el costo, no los empleados. Juniper Lee emitió una licencia de acceso de 14 días. Efectiva solo si el contrato de arrendamiento expiraba. Permitiendo al personal mantener los sistemas esenciales y a los huéspedes actuales marcharse de forma segura. Pero sin nuevos registros, eventos, construcción o residentes familiares. También puse mis $250,000 originales en un depósito en garantía para la nómina por horas. Papá y Grant no podían tocarlo. Su calderilla se convirtió en el único dinero de la crisis protegido para los trabajadores. Papá vino a mi hotel solo. Grant se disculpará. Natalie devolverá algunos gastos. Te daré un asiento en la junta. ¿Darme? Pregunté. Suplicó que mamá había vivido en la casa del complejo durante 29 años. Luego me acusó de disfrutar la crisis.
Quería decirle que había llorado porque la primera mirada honesta que me dirigió fue de miedo. En cambio, dije, el disfrute habría sido ser respetada antes de volverme peligrosa para ti. Preguntó qué quería. Le dije que la auditoría tenía que terminar antes de que yo pusiera condiciones. Ofreció dinero, primero un alquiler por encima del mercado, luego una garantía personal. Luego una parte del spa. Cada oferta asumía que el problema era el precio. ¿Qué número hace que esto desaparezca?, exigió finalmente. No hay ninguno, dije. El terreno es valioso. El patrón es la responsabilidad. Cuando se fue, Elena llamó para informar que Grant la había contactado en privado y le había ofrecido un pago de consultoría de $200. 000 si podía producir un borrador de renovación sin firmar con fecha anterior a mi rechazo. Ella había grabado la llamada por consejo de su abogado. Se la reenvía al comité de auditoría. Ese único acto desesperado acabó con el argumento de Grant de que simplemente había pasado por alto el papeleo. Ahora estaba tratando de fabricarlo. Los directores independientes suspendieron a Grant como director de operaciones bajo las reglas de conflicto de emergencia que papá había aprobado años antes. Grant entregó sus llaves frente a los gerentes a los que había culpado. Mientras la seguridad lo escoltaba fuera, dijo, ¿tú hiciste esto? No, respondí. Dejé de evitarlo. La negociación final comenzó 48 horas antes del vencimiento. Mi abogada, Maya Patel, se sentó a mi lado. Grant asistió como accionista, no como directivo. Los directores independientes, Daniel y el prestamista, estaban presentes. Nadie tocó el café. Maya distribuyó un pliego de condiciones de 12 páginas. Juniper Ridge ofrecerá un contrato de arrendamiento de 25 años a un alquiler tasado. Más 2 opciones condicionales de 5 años. Proporcionaré un fondo de rescate de $3 millones para seguros, reservas del prestamista y capital de trabajo. A cambio, el complejo se reorganizará bajo una gobernanza profesional. La esperanza apareció hasta que Maya llegó a la sección de propiedad. Juniper Ridge recibiría el 51% de las unidades de voto a cambio del compromiso de arrendamiento, el alquiler con descuento del primer año y el fondo de rescate. El fideicomiso familiar se quedaría con el 49% pero perdería el control. Yo tendría un puesto permanente y derechos de veto sobre la deuda, la venta de activos, las transacciones con partes relacionadas y los ejecutivos. Ellen presidiría la junta durante 3 años. Papá renunciaría como presidente y permanecería solo como fundador no ejecutivo. Grant sería despedido por causa justificada sin salario ni oficina. Natalie renunciaría, devolvería $186. 000 y competiría a través de un comité externo por cualquier trabajo futuro. Las distribuciones familiares se detendrían durante 24 meses para reconstruir las reservas, financiar la mitigación de incendios y proteger 6 meses de nómina. Una auditoría de 5 años recuperaría los gastos personales con intereses. Se informaría a los empleados de alto nivel, prestamistas, socios e inversores minoritarios que los fallos de los ejecutivos causaron la omisión de la renovación. Mamá miró a Maya. ¿Quieres que nos humillemos públicamente? No, dije. Quiero que las personas que asumieron su riesgo reciban la verdad de forma privada y profesional. Ustedes hicieron pública la humillación cuando le mintieron al periodista. La voz de Natalie temblaba. ¿Nos estás quitando nuestra empresa? Ellen respondió antes de que yo pudiera. La empresa está a 48 horas de perder la posesión de su propiedad. Claire está aportando el acceso al terreno y la liquidez que la preservan. Se les ofrece el 49% de un complejo en funcionamiento en lugar del 100% de un inquilino en incumplimiento. Grant apartó el pliego de condiciones. Ella planeó esto durante 7 años. Maya abrió la auditoría. ¿Te obligó ella a ignorar 3 avisos? ¿Vinculó tu bonificación a un cálculo de ganancias inflado? ¿Te pidió que ofrecieras un soborno por un documento falso?
Grant miró a papá, esperando un rescate. Papá no le sostuvo la mirada. Papá pidió a todos los demás que se fueran. Maya esperó fuera de la puerta de cristal mientras nos sentábamos bajo la fotografía recortada. Cuando naciste, dijo. Eras tan pequeña que tenía miedo de romperte. Así que pasaste 34 años demostrando que yo era rompible. Afirmó que era más duro conmigo porque éramos parecidos. Retuviste las oportunidades y luego llamaste a mi supervivencia evidencia de que me habías ¿enseñado? Por primera vez, vi a mi padre llorar. Por favor, no te lleves el complejo. ¿Qué harías cuando el padre que nunca te hizo un hueco te suplicara que preservaras el espacio? ¿Construido en torno a su nombre? Una parte de mí quería afirmar porque los hijos no dejan de querer a sus padres cuando aprenden a vivir sin ellos. Por eso había traído condiciones, no emociones. Me niego a devolver el control a quienes lo pusieron en peligro. Podría dejar que las mejoras reviertan y arrendárselas a un operador dispuesto a retener a la mayoría del personal. Perderían el negocio. La casa y el nombre en la entrada. Les ofrezco la propiedad. Un papel de fundador y un camino para recuperar valor. Lo que están perdiendo es el poder de confundir ser mi padre con tener derecho a mi firma. Preguntó si alguna vez podría perdonarlo. Eso no está en el pliego de condiciones, dije. La gobernanza se puede arreglar en 48 horas. Una familia no. Miró hacia la fotografía. Tu madre eligió ese recorte. Y tú aprobaste cada folleto. Asintió una vez como si aceptara un veredicto. Cuando los demás regresaron, papá los sorprendió. Deslizó la página de la firma hacia sí mismo. Renunciaré como presidente, dijo. Grant se puso de pie. No puedes entregarle nuestra empresa a ella. Papá finalmente se volvió hacia su hijo. Casi se la entregas a un calendario. El rostro de Grant se descompuso. Me dijiste que el propietario cedería. Y a ti te pagaban por saber cuando yo estaba equivocado. No fue el coraje lo que hizo que papá lo dijera. El plazo lo había despojado de toda opción más fácil. Pero la responsabilidad a menudo comienza después de que el orgullo se queda sin salidas. Natalie recibió un plan de pago garantizado de 12 meses si vendía el vehículo todoterreno financiado por el complejo y pagaba la primera cuota en 10 días. Lloró, pero firmó. Mamá se resistió hasta que Daniel confirmó que la residencia revertiría con las demás mejoras. Grant exigió inmunidad. Le ofrecí solo una liberación civil condicional si entregaba todos los registros y firmaba una declaración jurada. Cualquier mentira la anularía. Firmó a las 11:43 p.m. A la mañana siguiente, papá se enfrentó a 87 jefes de departamento. Supervisores, prestamistas y socios. Desestimé advertencias repetidas. Permití que el privilegio familiar reemplazara la supervisión y me burlé de Clare cuando ofreció ayuda. Clare es la dueña del terreno bajo este complejo. Su empresa nos protegió durante años mientras no supimos quién estaba detrás de ella. Nuestros fracasos pusieron en peligro sus trabajos. Renuncio como presidente. El contrato de arrendamiento ya exigía la divulgación. Por lo que la disculpa no podía comprar condiciones más fáciles. Grant luego leyó su declaración. Admitió haber retrasado la renovación para proteger su bonificación y haber contactado a Elena sobre un borrador con fecha retroactiva. La Junta anunció su despido en la misma reunión. Natalie reconoció el uso indebido de los fondos del proyecto y confirmó su plan de pago. Daniel explicó el fondo de protección de los empleados. Luego Ellen me presentó como directora mayoritaria de la nueva empresa operadora. Llevé la misma carta de compromiso de $250,000 al micrófono. Esto no me comprará un asiento. El terreno y el acuerdo establecieron los asientos. Financiará una reserva de nómina que ningún Harrington puede retirar. Las personas que limpian habitaciones, cocinan, mantienen los remontes y responden teléfonos cobrarán antes que cualquier propietario.
Los empleados se pusieron de pie y aplaudieron mientras mi familia permanecía sentada. A las 4:18, firmamos. El prestamista liberó los fondos. La aseguradora vinculó la cobertura y el condado recibió la prueba de control del sitio. Harrington Peak sobrevivió, pero los Harrington ya no lo controlaban. Su castigo fue vivir con un complejo próspero que llevaba su nombre mientras demostraba que habían perdido el derecho a gobernarlo. 6 meses después, Harrington Peak registró su trimestre operativo más fuerte en 4 años. El spa reabrió con un presupuesto fijo. La rotación de empleados disminuyó después de que la Junta introdujera horarios predecibles y un plan de participación en las ganancias. La auditoría recuperó otros $412,000 en gastos personales y sobrecargos de proveedores. Cada dólar se destinó al fondo de los empleados y al trabajo de seguridad contra incendios. Por primera vez, el valor del complejo provino de operaciones disciplinadas en lugar de un número que papá repetía en la cena. Las consecuencias no se suavizaron. Papá siguió siendo el fundador. Pero Ellen dirigía la junta y su oficina se convirtió en una sala de cumplimiento normativo. Grant aceptó un trabajo de asistente de operaciones en un hotel independiente de Denver y explicó su despido en cada solicitud. Natalie vendió su vehículo todoterreno y una participación vacacional, devolvió $186,000 y se unió a una organización sin fines de lucro de turismo en un puesto no financiero. Mamá dejó la residencia del complejo. Todavía presidía organizaciones benéficas. Pero los patrocinadores ya no trataban el nombre de Harrington como impecable. La corrección del periódico local permaneció adjunta a cada búsqueda de la familia. Mamá finalmente me envió por correo la fotografía original del día de la inauguración. En el reverso, escribió, siempre fuiste parte de ello. No enmarqué ni la fotografía ni la nota. Ser restaurada a una foto antigua no era lo mismo que ser valorada en el presente. Papá envió un mensaje después del primer trimestre rentable. Estoy orgulloso de ti. Debería haberlo dicho antes de necesitarte. Lo leí varias veces. Luego respondí, gracias. Sigue demostrándolo cuando no necesites nada de mí. Nos reunimos para tomar un café una vez al mes en un lugar público. Hablamos de libros, del tiempo y a veces del complejo. Ya no le entrego mi esperanza desprotegida y lo llamo reconciliación. Gané la disputa por el terreno. Obtuve el control del negocio. Protegí a los empleados y obligué a las personas que se habían burlado de mí a admitir lo que habían hecho. Pero la victoria no me devolvió los años que pasé creyendo que era la hija defectuosa en una familia exitosa. Hizo algo más útil. Acabó con su autoridad para definirme. Lo más caro que perdió mi familia no fue el 51% de un complejo. Fue la suposición de que seguiría haciéndome más pequeña solo para seguir siendo bienvenida en su mesa. A veces, la venganza no es quemar lo que te hizo daño. A veces es eliminar a las personas que jugaban con cerillas. Cambiar las cerraduras y hacerles ver cómo el lugar prospera bajo reglas que ya no pueden doblegar. Mis $250,000 nunca fueron calderilla. Fue una prueba de si podían reconocer el respeto antes de que el miedo los obligara a aprenderlo. Fallaron la prueba, y el precio fue el control. ¿Qué creen que debería hacer Clare ahora? ¿Cortar lazos con su familia por completo o mantener la distancia segura que ha construido y dejar que sus acciones futuras decidan? Díganme qué opción tomarían y por qué. Agradecemos a cada espectador que ha pasado tiempo con esta historia hoy. Este vídeo de ficción fue creado solo para entretenimiento, educación y reflexión dramática. Esperamos que les recuerde que cuando la gente sigue cruzando sus límites, el problema no es que sus límites no estuvieran claros. A veces el problema es que creen que nunca te amarás lo suficiente como para hacerlos cumplir.